En el marco de toda la violencia que hay a raíz del golpe de Estado contra los defensores de los bienes naturales comunes, en el cual se impone el modelo extractivista con más fuerza, se recrudece, se agrava y se impone un modelo extractivista minero energético donde el 30% del territorio hondureño se concesiona y bueno, la lógica de entrega de nuestro territorio se hace presente en todos los rincones de nuestro país. Empieza a haber un choque entre la población, el mismo el gobierno, las empresas, y en ese marco pues, de violencia contra los defensores de los bienes naturales comunes se asesina a mi mamá, se asesina el 2 de marzo del 2016 y no solo es ese asesinato, hay varios asesinatos y las principales víctimas son los compañeros y compañeras de los pueblos indígenas en Honduras que son prácticamente los guardianes de la tierra. No es una casualidad que las riquezas más grandes naturales en nuestro país estén dentro de los territorios indígenas y es precisamente por ese vínculo espiritual de respeto, de retribución a la madre tierra, de cuidado, de protección, porque además se cree que en los ríos habitan los espíritus de las niñas que nos enseñan, bueno, nos dan muchas enseñanzas y que son parte fundamental en la cosmovisión lenca. Eh, el contexto actual con la gente indígena lenca es... siempre ha habido mucha pobreza e exclusión desde los tiempos de la colonia hasta el día de hoy, pero hoy se sufre una violencia como quizás nunca en la historia, debido a que estas empresas han llegado a nuestros ríos y que la gente, todos dependemos de muchas formas. Nos bañamos en el río, regamos los cultivos con el agua del río, damos agua a los animales y ahora ya se ha prohibido el paso en muchos ríos. Ya la gente no puede hacer uso de esas aguas que se represan, que se contaminan. La gente está viviendo procesos de criminalización por parte del gobierno, un sistema judicial funcional a los intereses del poder del capital transnacional, funcional para los intereses de los grupos empresariales de nuestro país y totalmente pues, a la gente la mantiene hostigada, reprimida, a los defensores. Los están criminalizando constantemente, pero también intentan lo que nosotros denominamos hacer asesinatos políticos a través de campañas de desprestigio, a través de los medios masivos de comunicación, de criminalizar, de deslegitimar las luchas sociales, los liderazgos de esas resistencias, de deslegitimar, de hacerles perder su credibilidad, y todo eso usando los medios de comunicación con difamación, campañas de desprestigio y finalmente cuando no funcionan ni los procesos de judicialización para que la gente salga de su país ni las campañas de desprestigio, entonces intentan la cooptación, el soborno y si eso no funciona entonces finalmente el asesinato físico. Tenemos que Honduras es uno de los países con más asesinatos contra defensores medioambientales. En el 2015 fuimos el 2016 también el país con más asesinatos de ambientalistas. Y bueno, no podemos desenmarcarnos del contexto de toda la corrupción, de que vivimos bajo una dictadura, bajo una narcodictadura, un narcoestado, un estado fallido, que después del golpe de estado todas las violencias se acrecentan contra el pueblo hondureño y que estamos en un estado de indefensión casi total que ha generado la migración masiva de las personas, la huida de ese país en caravanas, miles y miles salen rumbo a los Estados Unidos. Muchos emigran a España, a Europa, a pasar condiciones laborales también de explotación, donde sufren racismo, xenofobia. Sin embargo, para la gente prefiere eso bueno, morirse por no tener un empleo, morirse de hambre, no tener acceso a la salud, que todo está absolutamente privatizado.
que el modelo neoliberal se consolida definitivamente con el golpe de Estado. Entonces, hoy que tenemos todo privatizado, que no tenemos empleo, que hay una situación de violencia política estatal grave, de violaciones a los derechos humanos sistemáticas, permanentes, donde disparan a la gente, uno de los que más sufren el impacto de toda esta violencia son las poblaciones indígenas, que se ven seriamente amenazadas debido a que las riquezas están en sus territorios, las riquezas que tiene sed el capital transnacional, las grandes transnacionales, quieren nuestros recursos hídricos, quieren nuestros minerales, quieren nuestro petróleo, y todas las riquezas que nosotros tenemos, incluyendo el bosque. Yo creo que siempre la solidaridad entre los pueblos es fundamental, y que son los pueblos los que empujan esos procesos realmente, que si nosotros nos quedamos esperando que las Naciones Unidas o la Unión Europea van a hacer eh, cosas pensando en que, bueno, proteger nuestros derechos, definitivamente no creemos que eso sea así. Creemos que son los pueblos los que empujan esos procesos de transformación, de respeto a los derechos de todos los sectores, de las mujeres, de los grupos campesinos, indígenas, de los estudiantes, de los obreros, de los sindicalistas. Creemos que son cosas que son derechos que se han adquirido por las luchas del pueblo y que deben de ser empujadas por los pueblos del mundo. La solidaridad ha sido fundamental. Sin embargo, bueno, nosotros hemos querido dar la lucha desde diferentes frentes. Sabemos que los espacios donde se toman decisiones es, por ejemplo, el Congreso. Ahora bien, el poder económico está incrustado en todos los poderes del Estado, ¿verdad? Controlan el Congreso Nacional, le dan sobornos a los diputados, controlan el poder ejecutivo. O sea, es decir, entendemos eso y lo vemos de una forma global, en la que, bueno, el papel de las Naciones Unidas podría ser, o de la Unión Europea, por ejemplo, podría ser de promover más respeto hacia nuestros derechos. Em, Nosotros creemos que deben haber instancias para poder denunciar y castigar las conductas irresponsables de las empresas transnacionales. Quisiéramos, o sea, soñamos con eso hasta ahora. No sentimos que haya un espacio donde uno pueda acudir y no solo sean castigados, en este caso, los empresarios nacionales o los políticos, la banca nacional, en este caso, que está metida, por ejemplo, en el proyecto desarrollo Aguasarca, de la empresa de Desarrollos Energéticas Sociedad Anónima S.A., sino que nosotros entendemos esto, o sea, que es un poder muy, muy grande, pero que el poder de la gente unida, que es muy fuerte, y es lo que vemos que está pasando en Honduras, que esta lucha en defensa de la madre tierra trasciende partidos políticos, trasciende incluso clases sociales, y que es una lucha que la está dando la gente porque no quiere ser movida, despojada de sus territorios, porque está viendo cómo están destruyendo, nos estamos quedando sin agua, desde el cambio climático, esos efectos nocivos sobre nuestros cultivos y todo eso. Entonces creemos que, bueno, se ha hablado mucho de los principios rectores de las Naciones Unidas para que recomendarle a las empresas cómo deben actuar, pero creemos que mientras eso no sea obligatorio, a las empresas no le va a importar. Además, hay que diferenciar si son empresas o si son estructuras criminales, asociaciones ilícitas, que han normalizado, que han hecho normal, legal, prácticas ilícitas, por ejemplo, la destrucción de las culturas indígenas, la destrucción de territorios, de bosques, por ejemplo, también el hecho de conseguir contratos de operación, de suministro de energía, licencias ambientales de manera corrupta, de sobornar políticos. Eso nos parece que esa es una conducta que debe de ser castigada, que no debe ser considerada una empresa. O sea, una empresa no hace ese tipo de cosas. Y cuando ya matan, tienen escuadrones de la muerte, tienen ejércitos privados, que hay paramilitarismo, que persiguen, que amenazan, que no obtienen consultas, diríamos, ellos le llaman procesos de socialización viciadas, de mala fe.
nos parece que eso debe ser castigado y que esas deben de ser consideradas como estructuras criminales. Por eso nosotros en Honduras estamos acusando a DESA de ser una estructura criminal, de ser una asociación ilícita que asesina, o sea, que tiene gente entrenada para matar al que se oponga. Entonces, ante eso, creemos que nos quedamos a nivel de los organismos mundiales, defensores de derechos humanos, totalmente cortos, ¿verdad? Porque deben haber instancias donde se puedan castigar estas conductas irresponsables, ilícitas, que asesinan también. Y en este caso creemos que deben de ser principios rectores, pero vinculantes, deberían de ser leyes vinculantes que obliguen a esas empresas al respeto, porque no solo, el hecho también es que se hace fuera de sus países muchas veces, ¿verdad? Que hay transnacionales europeas que van a violentar derechos humanos a Latinoamérica, por ejemplo, y que allá ante estados fallidos o estados narcoestados funcionales a los intereses de las transnacionales, pues ¿a dónde acudimos? Estamos totalmente indefensos. Entonces, que deben haber instancias, creemos, pero bueno, es una lucha global, es una lucha a la que para estar en una correlación de fuerzas diferentes contra estas empresas que tienen el poder económico. Yo creo que la mayor fuerza, y con esto termino, de estas luchas, y lo que los asusta mucho es que nosotros no demos batallas aisladas, que las demos de manera organizada, que nos preparemos, que nos llenemos de conocimiento para poder darles la batalla jurídica, las batallas en todos los campos, ¿verdad? Nosotros lo hemos hecho a través de resistencias pacíficas y todo eso, y aún así hemos obtenido importantes victorias. Es cierto, nos han asesinado muchos compañeros, en primer lugar porque ha sido un proceso irregular que se presta para desvirtuarlo después, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que sí son responsables como autores materiales. En segundo lugar, se ha emitido un fallo, pero no se ha publicado la sentencia. Eso es, ahora, todo el caso ha estado lleno de irregularidades, se han mantenido en estado de secretividad. Yo personalmente creo que a esta gente definitivamente no la van a sacar de la cárcel. Creo que los van a hundir en la cárcel. Los van a hundir porque eso es lo que han utilizado para decir, bueno, ya hubo justicia para ver también en cómo somos deficientes, ya hubo justicia, ya encarcelamos, y los quieren hacer ver como autores intelectuales. Quieren refundirlos a ellos para quedar bien ante la comunidad internacional, ante las órdenes que les han dado de los Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos, y lavarse la cara con eso, ¿verdad? De que es un gobierno que respeta los derechos humanos, que hace justicia por las mujeres, cuando no es así, porque no se ha castigado a los autores intelectuales, que son los poderosos, los verdaderamente poderosos, que diseñaron, que ordenaron, que planificaron y financiaron ese asesinato. Entonces, por eso no estamos conformes, porque creemos que aunque hay condenas, no hay justicia. Que es cierto que esta gente tiene responsabilidad, que fueron los encargados de ejecutar esas órdenes, pero quienes dieron las órdenes no están en la cárcel, ni siquiera se han abierto líneas de investigación, a pesar de que el Ministerio Público cuenta con toda la información pericial necesaria que vincula a los accionistas de esta empresa directamente con estos militares que asesinaron a mi mamá, porque son militares activos y en retiro, casi todos, que trabajaban en el Departamento de Seguridad de la empresa DESA, pero también fueron contratados exclusivamente para realizar este asesinato. Entre ellos está un mayor de las Fuerzas Armadas, el mayor Mariano Díaz Chávez, que era del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia del Estado hondureño, del Departamento de Fuerzas Especiales, además entrenado en Estados Unidos en varias escuelas, mandado por las Naciones Unidas a ejecutar misiones en territorios hostiles, a lugares de África, al desierto del Sahara. Entonces,
Y por eso no estamos conformes, porque creemos que no ha sido un proceso que nos garantice efectivamente que esas personas no van a salir de la cárcel, y que ha sido un proceso solo contra los autores materiales y no se ha llegado a ese eslabón, aunque se capturó hace un año exactamente a uno de los autores intelectuales, que era el gerente de la empresa, Roberto David Castillo, y hace unos días se hizo la primera audiencia inicial. Sabemos que esta persona nosotras le hemos denunciado con nombre y apellido de ser uno de los autores intelectuales del asesinato. Esperamos que, y nosotros por eso solicitamos a la comunidad internacional que la observación de este caso, hacer presión sobre el Estado hondureño, porque sabemos que ese sí, aunque no es, ese no es el grado intelectual más alto, los que financiaron, es una persona protegida por ellos, que ha sido capturado hace un año, justamente el día en que mi mamá cumplía 2 años de su asesinato. Entonces, por esas razones no estamos conformes y vamos a seguir luchando por la justicia, porque además no va a haber justicia para Berta mientras no se desmonte en esa estructura criminal que la asesinó. Bueno, el pueblo hondureño está en medio de una depresión colectiva. Lógicamente, la injusticia social, eso provoca eso, ¿verdad? Provoca dolor, provoca que la gente se vaya masivamente. La gente está huyendo, miles y miles se están yendo en caravanas a diario del país rumbo a los Estados Unidos. Otras mujeres migrando a España, a lugares de Europa también con sus niños. De estas personas dependen muchas personas más. La economía principalmente la sostienen los migrantes. Y han aumentado además los índices de suicidio. Yo me refería y decía que quién en Honduras no ha pensado en pegarse un tiro. O sea, es decir, es una situación donde todos hemos sido víctimas de la violencia, de una o de otra manera, ¿verdad? Unos por no tener acceso a la salud, a la educación, otros porque nos matan con balas, otros por la pobreza, por la miseria de hambre. Ante eso nosotros pues tampoco no vamos a decir de que no hemos sufrido, pero hemos decidido eso como algo que nos enseñó nuestra madre, pero además algo que decidimos como hermanos, como familia, como COPIN también, de que ni el dolor ni el mensaje de terror nos va a detener. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer nosotros, las víctimas también, para que haya justicia para Berta. Y lo hemos desarrollado desde una forma pacífica, pero nosotros estamos dispuestas y no vamos a descansar. Es decir, esto se puede tardar 10 o 100 años y nosotros no vamos a descansar hasta el último halo de vida de luchar por la justicia para Berta, porque no lo entendemos solo como un acto de luchar por la justicia por una persona que fue asesinada, que era una mujer irreparable, tremendamente valiosa, sino por la vida de otras personas, por salvar la vida y que estas empresas no crean que pueden venir a asesinarnos así como ya y que nos vamos a callar y nos vamos a ir y los vamos a dejar que sigan matando a todo mundo. Hemos decidido darles las batallas desde adentro, estamos acompañados, ¿verdad? Por eso entiendo la situación de otras personas hondureñas. Tal vez uno tiene un entorno de compañeros, de compañeras en el movimiento social, de un espacio colectivo donde hay solidaridad o donde tenemos una causa de lucha en común, donde ahí el pueblo lenca está unido y trata de hacer, pero hay otra gente que no tiene esos espacios. Nosotros el acompañamiento también que hemos recibido a nivel internacional, eso es bastante, ¿verdad? Hacer entender también que lo que se puede hacer desde aquí es muchísimo por la gente hondureña, que lo que se haga aquí puede salvar las vidas de la gente hondureña. Sí, nosotros decidimos eso, que ni el miedo ni el dolor, y algo que nos enseñó nuestra madre es que ante todos esos actos de injusticias históricos contra nuestros pueblos indígenas, nuestra mayor venganza es ser felices y vivir. O sea, el hecho de estar vivos es vencer una vez más al modelo de muerte, de terror que impone el sistema capitalista, racista y patriarcal, como lo decía mi mamá.